Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre. Luz llegada a este mundo. Nosotros sabemos que no hay medio de Dios en Padre para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero que el libro del libro en medio del cielo, tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las grandes riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios, que sitio tanto, para que tu palabra penetre nuestras almas, guíe por nuestros pasos, ilumine nuestra senda, hasta que aparezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues estamos terminando el libro de Apocalipsis, pero no nuestro curso, porque resulta que los días nos vienen cortos. La semana que viene no va a haber Apocalipsis, habrá otro tema que lo dará bien por mí, porque mi mujer y yo tenemos novios. O sea, un cursillo, una vez al año tenemos cursillo prematrimonial y lo damos Katy y yo. Entonces, ese día hay otra cosa que no es Apocalipsis. Lo que os dé Luis, a priori, que será el que seguramente el que pueda sustituir, o otra cosa, ¿no? Pero luego tenemos la charla especial del mes de mayo, y siguiendo en el orden cronológico, a continuación del lunes próximo está el lunes santo, que obviamente no hay clase, pero el lunes después de Pascua tampoco hay clase, porque tradicionalmente reservamos ese día, en algunos sitios es fiesta, otros se van fuera, entonces el lunes ese tampoco hay. Estamos metidos en mayo. Y a priori, que esto se acaba con mucho la segunda semana de junio, pues estamos con el curso prácticamente concluido, ¿no? Sí es verdad que el curso es propiamente de Apocalipsis, ahora lo comentaba con el padrecito que nos ha hecho la misa, ¿no? Que me decía que para él es el libro más bonito, más importante. Digo, por su contenido, dice, sí, pero es que me encanta. Dice, es un canto a la esperanza, por un lado, pero por otro lado, dice, es que este año es propio, ni que lo hubieran previsto el Papa para fe católica, ¿no? Que van a dar estos Apocalipsis, entonces vamos a declarar año santo, ¿no? Y en año santo de la esperanza, ¿no? Con esas palabras comenzábamos el curso, si recordáis, con ese ejemplillo, que a lo mejor el que no llegasteis el primer día lo recuerdo, ¿no? Pensad cada uno en el equipo que más os gusta y que encima sois forofos de él, ¿no? Y no has podido ver la final que sabes que ha ganado y te pones a ver ahora el partido en diferido, ¿no? Pones a ver el partido, casi nos meten gol en contra, ¡wow! Y tú dices, tranquilo, ya sé que al final ha ganado, entonces ya tengo el resultado del partido, por lo tanto, con mucha paz voy a gozar del partido. Pues igual nos pasa a nosotros con el libro de Apocalipsis. Sabemos que canta el triunfo final de la Iglesia y hacia dónde caminamos. Sabemos lo que nos espera, gozar eternamente de los cielos nuevos y la tierra nueva, que nos dice al final el libro de Apocalipsis. Luego es para frotarse las palmas de gusto, ¿no? Entonces, estamos ya en el capítulo 19 y tiene hasta el 21, o sea que esto va rapidísimo. Es verdad que no es de fácil inteligencia, ¿no? Pues está lleno de simbolismo, es verdad que explicamos los símbolos a grosso modo al principio del curso, pero otra cosa que no podemos perder de vista si queremos estar centrados en lo que el texto nos dice es que se contempla al mismo tiempo el final
en nuestro presente, o como queráis llamarlo. La esperanza escatológica de lo que nos espera y la vivencia ya del propio libro de Apocalipsis. Esto no me canso de repetirlo, porque sabéis que lo que cuenta el Apocalipsis va, a ver si alguien lo sabe, y le doy el 10 ya antes del examen final. Que este año hay examen final, ¿eh? Duro, yo soy muy duro para calificar. Desde el nacimiento o la entrada de Cristo en este mundo hasta el juicio final, hasta el final. Luego, más allá de Armagedón. Armagedón se nos va a quedar ya. Y en ese tiempo estamos nosotros. Luego resulta que el libro habla de lo que también acontece a la Iglesia hoy en 2025. Está hablando de nosotros. El libro habla de nosotros. No es algo que se queda ya en el limbo o en el extracto o en esas averiguaciones que nos obliga Adolfo a hacer ahí con estos personajes y estos tiempos en los que se desarrolla. En el capítulo 19 habíamos leído ya del 19 al 21 y ahí nos quedábamos, pero no lo habíamos explicitado un poco. Así que para recordarlo, para traerlo a nuestra memoria y saber por dónde vamos, vamos a leer del 19 al 21. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos, congregados para hacer la guerra contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y fue apresada la bestia, y con ella el falso profeta, el que hizo las señales en su presencia, con las que extravió a los que recibieron la marca de la bestia y a cuantos adoraron su imagen. Vivos fueron arrojados los dos al lago de fuego que arde en azufre. Perfecto. Estaban preparadas para la gran batalla con el dragón y los reyes coaligados, pero aprisionada primera y con ella la segunda llamada, aquí lo llama falso profeta, porque era la que envenenaba con su palabra y extraviaba a las gentes, ambas fueron arrojadas con cuantos adoraban su imagen al estanque de fuego y azufre. Y ahí nos habíamos quedado, ¿no? Y cabe preguntar, ¿son los hombres adoradores de la bestia los arrojados al estanque que es el infierno? ¿No se referirá más bien a la condenación y el final de un poder, más bien de colectividades que individuos particularizados? Dice Barsotti, el comentarista de este libro al que hemos recurrido para desarrollar el curso, que es inútil pretender saber si el infierno es condenación de muchos o de pocos. Si en ese estado de condenación, de pena de daño y pena de sentido, hay muchos o pocos, lo importante, sigue diciendo, es saber que el infierno es algo real, que no es solamente la condenación y el final, condenación de muchos o pocos. Sin embargo, en este estado de condenación, de pena de daño y pena de sentido, lo sufren realmente. Lo importante, sigue diciendo, es saber que el infierno es algo real, que no es solamente la condenación y el fin del mal, porque semejante fin eliminaría de hecho el infierno, ¿no? Y que es algo real, está tan repetidamente, tan machaconamente, diríamos, revelado en la Sagrada Escritura, que no, gracias. No podemos ponerlo en duda. Como igualmente está revelado por activa y por pasiva que las penas son eternas. No para 4 días, o también mientras me he arrepentido, no. La definición del infierno es que es eterno. Si no, ¿qué diríamos de estas citas?
Por ejemplo, ¿cómo se puede expresar que el fuego que no se extingue, gusano que nunca muere, tormento por los siglos de los siglos, etcétera? Hay muchísimas citas en toda la Biblia que hacen alusión a este estado. Ya explicamos el otro día que tanto el estado de salvación, el cielo, como el de condenación es un estado, ¿no? Y es eterno. Y el final es como si Juan quisiera mostrar lo fácil que le representa a Jesucristo la eliminación de los enemigos. Que no se habéis dado cuenta que después de tanto preparativo, tanta reunión vista en el capítulo 16 para la gran batalla de Armagedón, resulta que al llegar el momento de ella, Juan nos narra el resultado, como hemos visto, pero no la batalla. Y es lógico, es lógico. El castigo, si las consecuencias de pretender luchar contra Dios, si todo eso puede, con más o menos símbolos, narrarse bien, y eso es lo que se nos narra. Pero la lucha contra Dios, ¿qué lucha puede haber entre el cielo y la tierra? Entre Dios y los hombres, pues muy perverso que lleguen a ser. Resultaría hasta ridículo intentar poner cualquier comparación o cualquier ejemplo. Una hormiga contra un armado guerrero, pues ni comparación. Y es interesante considerar el versículo 21, donde se nos dice, muertos por la espada que salía de su boca. Creo que recordaremos todos la cita de la carta a los hebreos, ¿no? Esa que empieza diciendo en el 1:1, muchas veces habló Dios por boca de los profetas, últimamente por su propio Hijo. Es el mismo Hijo, el Verbo hecho carne, el que ha venido y nos ha hablado. El condenado es quien rechaza su palabra. Así dice, muertos por la espada de su boca. Y la metáfora es impresionante. Dice pasto de aves carnívoras, las que están siempre al acecho de cadáveres, eso lo veíamos la semana pasada. Así veía San Juan el fin de la lucha. Pero lo más trágico que resultaba para cualquier judío era el quedar su cadáver sin sepultar. Nada peor le podían desear a un hebreo. No sé si recordáis el malvado rey Ahab, o mejor a su mujer, que hizo devastación sin fin, ¿no? Y como al final, y porque se arrepiente, el Señor hace coincidir esas dos profecías que se habían hecho sobre él, ¿no? Que al final los perros lamerán tu sangre, decíamos, y que era tanto como decir que iba a quedar expuesto a alimañas en el campo y no sería enterrado, que es lo peor que le podía pasar, y mucho menos al que había sido rey de Israel. Y cómo el Señor hace que se pueda cumplir el que los perros laman su sangre y que sea enterrado porque se había arrepentido, ¿no? Cuando cae herido en su carro, se va desangrando en el carro de la batalla y al final los perros lamen la sangre de Ahab, pero del carro, con lo cual la profecía queda cumplida. Es verdad que los perros lamen su sangre, pero es verdad que gracias a tu arrepentimiento serás entregado, ¿no? Y con esto pasamos ya al capítulo 20. Y hemos llegado a este capítulo 20 por el famoso y tan traído y llevado milenarismo, algo a que ya hemos hecho alusión anteriormente y que ocupa la mitad del capítulo. Uno de los capítulos de la Sagrada Escritura más comentado y sobre el que se han vertido opiniones de todos los gustos. Y porque aún hoy hay quienes creen en él de una manera o de otra, y porque se pone de moda de vez en cuando menos te lo esperas, ¿no? Y también porque en su segunda mitad nos muestra los que algunos llaman el mayor espectáculo del mundo, este capítulo 20, ya lo veréis, ¿no? Juan nos muestra la destrucción de los adversarios del Cordero, la Roma pagana destruida y quemada
por la misma bestia. Y al fin, vencidas por la espada del Verbo y arrojadas las dos bestias, como he leído, al lago de fuego, solo queda con vida el dragón, y por un tiempo es encadenado, llegándose a la paz del milenio, que añade, es la primera resurrección. Estas visiones del capítulo 19 que hemos comenzado al 21, estamos en el 20, nos muestra acontecimientos que se suceden en orden cronológico. Y aquí puede estar toda la vida de la Iglesia, desde la muerte del Cordero en la cruz hasta su segunda venida gloriosa con triunfo final. Y de este capítulo 20 vamos a comenzar leyendo los 6 primeros versículos, del 1 al 6. Vi un ángel que bajaba del cielo, tenía en la mano la llave del abismo y una gran cadena. Prendió al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo, Satanás, lo encadenó por 1000 años, lo arrojó al abismo y cerró y selló después para que no pudiese seducir más a las naciones hasta que no se cumpliesen los 1000 años, después de los cuales debe ser soltado por poco tiempo. Vi también unos tronos a los que se sentaron sobre ellos, les dieron el poder de juzgar. Vi a los que habían sido degollados por dar testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Hasta el 6 es ese. No, los que no habían adorado a la bestia ni su estatua y no habían recibido la marca ni en sus frentes ni en sus manos. Estos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora empieza el 5. Perfecto, hasta el 6, lee el 6 también. Los otros muertos no vivieron hasta que no se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos no tiene poder la segunda muerte, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, con el que reinarán 1000 años. Perfecto. ¿Qué es el milenarismo? Vamos a intentar dar ideas claras, ¿no? A ver si somos capaces. Primero, ¿qué es el milenarismo? Segundo, ¿qué opiniones hubo y hay sobre él? Y tercero, lo más importante para nosotros, ¿qué dice la Iglesia acerca del milenarismo? El milenarismo es una doctrina que consiste en creer que antes del fin será Satanás encadenado por 1000 años. Durante estos 1000 años no podrá hacer daño alguno a los humanos ni extraviarlos. Los mártires y cuantos permanecieron fieles sin haber adorado a la bestia, sin haberse dejado poner su sello, reinarán con Jesucristo aquí en la tierra. Opiniones. Pronto surgieron dos opiniones y dos corrientes interpretativas. Milenarismo absoluto, carnal, y milenarismo relativo o espiritual. De la primera corriente hay poco que decir, por ser un tanto pueril, como 1000 años de vida muy bien, con abundancia de todo, y que como fácilmente se comprende, se llegó a extremos extravagantes y groseros. No es de extrañar que esta corriente fuese defendida por personajes como Cerinto, un hereje del siglo I, y que fue refutado inmediatamente por Orígenes y Dionisio, opuestos a él, todos los santos padres de la Iglesia, y sobre el que no merece hacer ningún comentario. Hoy sigue siendo aceptado por mormones, adventistas y en parte por testigos de Jehová. Y digo en parte porque esta secta piensa que, salvo los 144.000 señalados de los que ya hablamos y que serán los únicos en el cielo, esa vida feliz en paz y abundancia en la tierra será la eterna para los fieles no incluidos en esos 144.000. Pero el milenarismo relativo o espiritual, ese es otro cantar. Marsotti dice: ¿quién es capaz de conocer el pensamiento del autor mejor que los primeros comentadores, los cercanos a Juan?
y cita a Pías, a Justino, a Irineo, quienes sí aceptaban este milenarismo espiritual. Pero resulta que también entre esos primeros comentadores tenemos a San Clemente Romano, del siglo I, tercer sucesor de Pedro en el pontificado, a San Cipriano, San Clemente de Alejandría, maestro de Orígenes, etc. ¿En qué consiste este milenarismo? Pues en creer que Jesús volverá a la tierra antes de su segunda venida, reinará aquí durante 1000 años en un reino espiritual, con goces espirituales, sin excluir los necesarios bienes temporales en abundancia, sin que haya tentaciones ni seducciones satánicas y sin paz, salud, etc. Y también de este milenarismo fue acérrimo impugnador, o sea, que no lo acepta y lo impugna, nada menos que San Jerónimo y Santo Tomás. San Agustín, que en principio parece que no le desagradaba este milenarismo espiritual, también lo rechazó pronto. Hoy, como os decía, este espiritual es aceptado, que sepamos, por anabaptistas y no sé si alguna otra secta. La Iglesia. ¿Qué dice la Iglesia? Aunque el milenarismo mitigado nunca ha sido rechazado plenamente por la Iglesia, lo cierto es que la Iglesia, aprovechando una de esas veces que os dije que se pone de moda, como fue durante la Guerra Europea, del 39 al 44, promulgó un decreto del 21 de julio del 44, aclaratorio, que dice así: el sistema del milenarismo mitigado no puede ser enseñado sin peligro, de manera que sería el propagarlo, obrar con imprudencia respecto de la fe. Se parece esta definición de la Santa Doctrina un poco a lo del poligenismo, lo de que, lo recuerdo por encima, ¿no? Nosotros decimos que descendemos de una sola pareja, de Adán y Eva, y en función de las razas humanas, que según otros había por lo menos 5 parejas en el origen de la vida, en el origen del Génesis, ¿no? Y también allí San Juan 23, creo recordar, es el que dice: ojo con enseñar esta doctrina del poligenismo sin grave peligro para la conciencia de los creyentes. Es decir, no os vamos a contar si A, B o C, pero mejor que no. Hay un grave peligro obrar con imprudencia respecto de la fe. No dice sea el mitigado espiritual que sea una herejía, sino que se trata de un error. San Agustín, que no era un cualquiera, un santo, y después San Jerónimo, y mucho después, interpretan esta sujeción de Satanás como mitigada, limitada, no total, y que comprende desde el nacimiento de Cristo hasta la segunda venida, que el número 1000 no es literal, sino un largo periodo de tiempo. Y Barsotti opina lo mismo, con una variante que este comentarista da que comienzo de los 1000 años, desde la caída del Imperio Romano a la segunda venida de Cristo. El plazo nada más. No cabe duda que desde la venida de Cristo y los poderes entregados a su Iglesia, la fuerza de Satanás está más mermada. Está sometido al poder de los sacramentos. ¿Sí o no? Imaginaos una situación que fuera física, que fuera real. ¿Quién sujeta, quién está para que Satanás no ataque? Obviamente la Iglesia con sus sacramentos. Luego, si estamos aceptando que en este Apocalipsis estamos nosotros, también en este 1000 años últimos o periodo último de la Iglesia, nosotros estamos súper protegidos. ¿Por qué? Por los sacramentos instituidos por Cristo. Yo puedo caer, cualquiera de nosotros puede caer, puede pecar, Dios quiera que no. Pero te quedas en ese estado
¿Te ha pillado Satanás para siempre? ¿A que no? No, porque 5 minutos después te vas a la parroquia más cercana y te confiesas, pongo por caso, ¿no? Por tanto, sean 1000, sean 100, 150 o 1500, me da igual. Estamos en este periodo de la Iglesia en que Satanás está sujeto, está atado. ¿Y por qué? Por la redención de Cristo, por los sacramentos. El poder del mal, como dicen los del Verbum Dei, está de hecho quebrantado. Todo cristiano en gracia es realmente rey y sacerdote, a pesar de sus tribulaciones, o que las pasemos canutas, o que las pasemos mejor o peor, o que haya sido tentado en mayor o menor exceso, cantidad o fuerza. Siempre, y esto lo dice San Pablo, y para mí son unas palabras que siempre han de quedarse en nuestro alma, en nuestro corazón, en nuestra cabeza, no se permitirá tentación superior al poderla vencer. No. Por tanto, tranquilo. Que no puede admitirse el milenarismo en ninguna forma parece lógico. ¿Por qué? Porque no hay nada semejante en las enseñanzas de Cristo de esta venida suya. Y en cambio sí, muchísimas aludiendo a su segunda venida, y que se refiere siempre al final de los tiempos. Mateo 25, Mateo 26 y 2. Por el contrario, siempre habló Jesús de que el reino de Dios en la tierra estará siempre sujeto a lucha, a violencia, a imperfecciones, sin que ni una sola vez, cuando hablara de esto, apuntase algo referido al milenarismo. Lo entendemos, ¿verdad? Si el propio Cristo, hablando de estas ocasiones, ni una sola vez hace alusión al milenarismo, una cosa es muy clara. Al llegar al final de los tiempos, Satanás volverá a una perniciosa actividad. Eso tenemos que tenerlo claro, lo tenemos que tener en cuenta. Los días que entonces le tocará pasar a la Iglesia serán horribles. Barsotti opina que más horribles que las primeras persecuciones. Ojito a esto. Sabemos que hoy día hay persecuciones, ¿no? ¿Lo sabéis? ¿Dónde? ¿En África? Sí, en Asia. ¿Y dónde más? En Asia. Y en Madrid, y en Burgos, y en Sevilla. ¿Cuántos mártires sin derramamiento de sangre están siendo mártires hoy por ser fieles a la ley del corazón, a la ley de Cristo, a la ley del amor? Que en muchos casos no sangran, pero no sé si sería mucho más fácil que sangraran, ¿no? Una cosa queda muy clara. Al llegar, como digo, volverá a una perniciosa actividad y se le permitirá. Ello no quita para que el triunfo final esté asegurado. ¿Y por qué digo esto? Porque dice, cuando Cristo entrega los poderes, sabéis que en el capítulo 16 Cristo entrega los poderes a Pedro, y en el capítulo 18 de Mateo, los dos, entrega los poderes a sus apóstoles. Por eso siempre decimos con Pedro y bajo Pedro. Lo de atar y desatar es para toda la Iglesia. Y dice, ahí en esa presentación, perdona, pero estoy con la garganta fatal, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es un término al que estamos acostumbrados a oír, y eso de las puertas nos suena a una frase repetida, pero en el sentido en que Cristo lo dice, lo podemos entender mejor si nos imaginamos una ciudad amurallada. Y cuando dice las puertas de esta ciudad amurallada no podrán contra ella, es porque sobre las puertas, que era el punto débil del acceso a esa muralla, están súper protegidas. Podrán hacer un agujero, entrarán por otro sitio, habrá un túnel, lo que quieres, pero por las puertas no pasan.
Ya nos encargamos de poner ahí a los mejores arqueros, a los mejores luchadores, al aceite caliente, que habéis visto en películas de romanos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Cristo dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, ¿qué estamos diciendo? Que no podrán con la Iglesia. Y a continuación de leer esto, podemos decir, palabra de Dios. Porque es Dios quien habla. Es Cristo quien dice esto a Pedro y a sus apóstoles. No prevalecerán. Por el contrario, siempre habló Jesús de que el reino de Dios en la tierra estará siempre sujeto a lucha, violencia, imperfecciones, etc., sin que una sola vez apuntase algo acerca de este milenarismo. Una cosa está muy clara, ¿no? Como os decía, en el final habrá persecuciones horribles, ¿no? Y que también tenemos la advertencia de que si los días que entonces nos tocara pasar en la Iglesia no fueran acortados, no sé si los resistiríamos, ¿no? Todo esto ha venido a explicación, a cuento, como la explicación que hemos leído de los versículos 1 al 5, lo que sin duda dan pie a tales interpretaciones. Pero hay quien dice, y puede que con acierto haya razones para pensar en ellos, que estos versículos les sirven de confirmación. Decían que arranca de esta antigua corriente que exageraba la felicidad de los tiempos mesiánicos, sin duda en una proyección totalmente terrenal. El mismo judaísmo había deformado el sentido mesiánico, creían en un Mesías dominador de los pueblos, etc. Y recordemos que aun después de la pasión y resurrección de Jesús, los propios discípulos le dicen: es ahora cuando vas a establecer tu reino. Lo veremos, ¿no? Lo veremos también en esta Pascua. Es ahora cuando vas a restablecer tu reino. Y el final, el versículo 5, nos han leído o habla de la primera resurrección. Creo que ya lo habíamos explicado al comentar cómo en la Biblia la muerte se puede definir a muerte del alma o muerte del cuerpo, y lo mismo en cuanto a resurrección. Cualquier cristiano sabe, o deberíamos saber, que el bautismo proporciona una real resurrección. Somos sumergidos en la muerte y resurrección de Cristo en nuestro bautismo. Y eso, para los que hayáis estado en algún bautizo últimamente, es lo que simboliza en el gesto del bautismo el meter el cirio pascual, que representa a Cristo, en el agua bautismal. Muerto, introducido en la muerte y resurrección de Cristo. Proporciona, como digo, una real resurrección. ¿Y el recobrar la gracia es resucitar? Pues claro, veréis que dicen que estos, como os decía, el bautismo proporciona una real resurrección. El recobrar la gracia es resucitar. Veréis que dice que estos que tienen parte en la primera resurrección son bienaventurados porque si se mantienen fieles a la gracia, tienen ya asegurada la vida eterna. ¿Nos lo creemos? ¿Nos creemos que cuando salimos de la confesión y el sacerdote te dice vete en paz, la Iglesia te ha perdonado, me puedo morir a los 2 minutos siguientes, pero con mucha tranquilidad? ¿Por qué? Porque estoy en esa segunda resurrección, estoy de cara a Dios y no me temo o no debo temer la muerte. Y dijimos que en el Apocalipsis aparecen 7 bienaventuranzas, ¿no? Pues esta bienaventuranza es la 4ª del libro. Todos sabemos que los 11 primeros capítulos del Génesis están escritos en un lenguaje antropomórfico, infantil, folclórico. Intención del autor que el mensaje pudiera ser entendido por los hombres primitivos. Símbolos como el paraíso, la fruta prohibida,
el pasearse Dios por el jardín del Edén, etc. Pero el texto que acabamos de oír, hay una frase referida a Satanás, la serpiente antigua llamada Diablo. Dice que pudiera dar mucha luz sobre el cuadro de la caída narrado en el capítulo 3 de Génesis. En él se dice que la serpiente astuta fue la que tentó a Eva. Y el diálogo, allá en el Génesis, que se repite varias veces, dijo la mujer, dijo la serpiente, no, en ningún momento dijo el diablo. Es la serpiente en donde se hace presente el maligno para mantener con Eva ese diálogo, ¿no? De la forma que fuera, no nos lo podemos imaginar. Pues este texto nos inclina a suponer que al ser Satanás un espíritu y no poder prestarse como tal a la mujer, presentarse a la mujer quería decir, prefirió valerse ciertamente de la serpiente para conversar con ella. Y que esto debió ser así, lo demuestra el que en Génesis, al narrar la tentación, no se dice Satanás o diablo, en ningún momento, solo dice serpiente. Y el libro de la sabiduría aclara, por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Luego está identificado diablo con serpiente. No están de acuerdo tampoco los comentaristas, los exegetas, sobre el versículo 5 en citar a los demás muertos al terminar los 1000 años. Para unos son los condenados cuyos cuerpos resucitarán con la resurrección de toda carne para quedar cuerpos y almas condenados. Y para otros se refiere San Juan a aquellos anteriores y posteriores, o sea, que se mantuvieron fieles, que pasaron por otras persecuciones y pruebas. Vamos a leer del versículo 7 al 10, el gran combate escatológico. Y aquí hay otros dos nombres de estos raros que chocan, ¿no? Gog y Magog. Alguien que lea, atreveros. Cuando se cumplan los 1000 años, será soltado Satanás de su cárcel y saldrá para seducir a los pueblos que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, para congregarlos para la guerra, cuyo número es como la arena del mar. Avanzaron por la superficie de la tierra y cercaron el campamento del pueblo santo y la ciudad amada. Y bajó fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los había seducido fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Muy bien. Al hablar del último asalto feroz, acabados los 1000 años, Satanás intentará el extravío de todas las naciones. Y aquí se van a reducir Gog y Magog. Y sobre este Gog y Magog hay un lío impresionante. Unas veces aparece Gog como el autor y de Magog, enemigo de Israel, en lo que se sabe. Y otros se identifican como conductor de bárbaros, pero estos tomados como símbolos de naciones paganas. Como es país desconocido, hay una cita en Ezequiel, capítulo 38, de la que tampoco aclara nada, ¿no? Lo más probable es que aquí sea una figura literaria para expresar los grandes enemigos, primero de Israel y después del pueblo de Dios. Lo que está claro es el último intento de Satanás por perder a la humanidad, que será feroz. Un gran comentarista dice: la vida de la Iglesia es la misma vida de Jesús, y vivirá la Iglesia lo que Jesús mismo vivió. La vida pública de Jesús comenzó con las tentaciones del desierto, acordaros, y terminó con la muerte en cruz. La vida de la Iglesia comienza con las grandes persecuciones de Roma, según nos ha ido narrando Apocalipsis, y terminará con la lucha furibunda de la creación entera al servicio del maligno. Así la Iglesia, en ese sentido,
conocería también la agonía del Getsemaní antes de su glorificación final y definitiva. De la actividad diabólica ya hemos hablado algo, y ahora recordemos unas cuantas citas que pueden ayudarnos a este Getsemaní del que os hablo y sobre la que el texto nos ha dicho: un ejército satánico que subirá sobre la anchura de la tierra, cercará campamentos y será numeroso como las arenas. ¿Qué seducciones no conseguirá? Que Jesús dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Se levantarán muchos falsos profetas que engañarán a muchos, y por exceso de la maldad, esto, ojo al dato por objeto de la maldad, se enfriará la caridad de muchos. O sea, que es importante. Que es importante que no se nos enfríe, que no nos quedemos débiles ante el acoso final de las fuerzas del mal. Se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y obrarán grandes señales y prodigios. Todo esto es del Evangelio, Lucas 18:8, Mateo 24:11, no se manda a leer para no entretenernos, Mateo 24:24, son advertencias que encontramos en el propio Evangelio y se pueden aplicar a lo que nos está contando el libro de Apocalipsis. ¿Y cómo será la cosa? Que Jesús habló como de una gracia especial para los elegidos. Mejor lo vamos a leer. 24:24 de Mateo. Mateo 24, del 22 al 24. Así cogemos las dos citas. Y si no se acortasen aquellos días, nadie se salvaría, mas por amor de los elegidos se acortarán los días aquellos. Entonces, si alguno dijere, aquí está el Mesías, no le creáis, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y obrarán grandes señales y prodigios para inducir a error, si posible fuera, aún a los mismos elegidos. Perfecto. Nos vamos a quedar aquí y lo explicamos el próximo día, pero porque ya es la hora. Y importante esto que acabamos de leer, pero muy, muy importante. Y además que lo corrobora San Pablo, cuando dice aquello de que nadie os engañe, porque antes de venir la apostasía, etcétera, etcétera. Continuamos aquí el próximo día de clase. Ya sabéis que el próximo habrá otra clase, la que sea, el siguiente es lunes santo y el lunes de Pascua no hay. ¿Vale? Pues venga, empezamos a la Virgen. ¿Se lo has dicho al portero? Porque me lo ha preguntado. ¿Se lo has dicho al portero? No he hablado con él. Vamos, de esto no he hablado con él. Es que me lo ha preguntado. Pues se lo comentaremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz de nosotros tus hijos, los que amamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tú la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas. Reflejando en los rostros de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestra fila la victoria. Somos tan débiles, y nuestro enemigo se sobrepone contra nosotros. Mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencer. Él conoce el poder de tu pie y debe la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino